Bienvenidas y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en la vida y el legado de una figura, la verdad, singularísima, Sojourner Truth. ¿Sí? Alguien que nació esclava y que se transformó, en una voz fundamental por la abolición y los derechos de la mujer. Impresionante. Totalmente. Y tenemos bastante material, para guiarnos. Está su propia narrativa, que es clave, claro. Claro. Luego testimonios de la época, documentos y análisis más recientes que nos ayudan a entender, la fuerza de sus discursos, su pensamiento. La idea entonces es seguir ese recorrido vital, ¿no? Y captar la esencia de su mensaje. Eso es. Un mensaje que, ojo, sigue teniendo mucho peso hoy en día, cuando hablamos de justicia, de igualdad. Pues vamos directos a los orígenes, si te parece. Venga. Nació como Isabella Baumfree, sobre 1797, en Nueva York. Sí, por ahí, en una zona rural. Bueno, donde se hablaba neerlandés habitualmente. Fíjate qué curioso. Ya. Y esclavizada desde el minuto uno. Una realidad, brutal. Brutal. Sí, y eso, esa brutalidad marcó sus primeros años, claro. Al morir su amo, un tal Charles Hardenberg, la vendieron. Muy joven, ¿no? Sí, la primera vez, con solo 9 años. Y fíjate el detalle, que es tremendo. La vendieron junto con ovejas. ¿Junto con ovejas? Sí, por $100. Vamos. ¡Qué barbaridad! Y claro, eso la separó de sus padres, James y Elizabeth, a la que llamaban Mau Mau Bet, y de los hermanos. Una herida, imagínate, para toda la vida. Un comienzo devastador, desde luego. Y su vida siguió siendo durísima. Pasó por varios amos, Neely, Shriver y luego John Dumont, desde 1810. Eso es. Y las fuentes hablan de abusos físicos constantes. De hecho, las cicatrices de los latigazos, las llevo siempre. Además de eso, la barrera del idioma, ¿no? Pasar del neerlandés al inglés. Claro. Y el frío extremo. Hay relatos de que se le llegaron a congelar los pies. Las condiciones eran terribles. Pero, incluso en esa oscuridad, hubo una luz. Su madre, Mau Mau Bet, sí, figura clave, le transmitió una fe muy, muy profunda. Y la idea, la esperanza, de que la liberación era posible. Ahí empezaron sus primeras prácticas espirituales, ¿no? Y hablar con Dios. Exacto. Buscando consuelo, buscando justicia. Esa espiritualidad fue como su ancla, yo creo. Y parece que fue esa fe la que la empujó a dar el paso definitivo. En 1826 decide huir. Sí, porque su amo, John Dumont, le había prometido liberarla y, no cumplió. Lo típico, imagino. Pues sí. Así que, poco antes del amanecer, escapó con su hija pequeña, con Sofía. ¿Y cómo sobrevivió? Porque escapar era una cosa, pero luego... Encontró ayuda crucial de Isaac y María Van Weygener. Algunas fuentes dicen que eran cuáqueros. Ah, los cuáqueros, muy activos en el abolicionismo. Exacto. Ellos compraron el año de servicio que le quedaba con Dumont, pero atención, se negaron a ser llamados amos. Decían que solo Dios era amo. ¡Qué gesto! Sí. Y como señal de esa nueva etapa, Isabella adoptó temporalmente su apellido, Van Weygener. Fue un respiro, sin duda. Pero el cambio más profundo, más radical, estaba por llegar. Nos vamos a 1843. Momento clave. Después de un tiempo en Nueva York, de mucha reflexión espiritual, sintió una llamada divina, ¿no es así? Sí, ella lo cuenta como una experiencia transformadora. Sintió que Dios le daba una nueva misión y un nuevo nombre. Y ahí es donde nace Sojourner Truth. Exacto. Se lo comunicó a la señora Whiting, donde se alojaba. Le dijo: «Ya no soy Isabella. Mi nombre es Sojourner». Eso es, peregrina, porque iba a viajar predicando. Y el apellido. Truth. Verdad. Porque iba a declarar la verdad. La frase que se recoge es: «El espíritu me llama allí al este, y debo ir». Ahí nace Sojourner Truth, la figura pública. Una transformación increíble. Pero antes de esa figura pública está la mujer, la madre, que vivió cosas durísimas y luchó por su familia. Claro, esa parte es fundamental para entenderla. Tuvo 5 hijos con Thomas, otro esclavo de Dumont, y el miedo constante a que los separaran. Eso era una tortura. Es que la esclavitud rompía familias constantemente. Exacto. Y hay una reflexión muy interesante en su narrativa. Cuenta que, al principio, en la ignorancia que le imponía el sistema, sintió una especie de orgullo por aumentar la propiedad del amo con sus hijos.
Madre mía. Luego se avergonzaba profundamente de eso, claro. Muestra hasta qué punto el sistema deshumanizaba. Y también vivió un amor prohibido, ¿no? Con Robert. Sí, otro esclavo de una finca cercana. Pero el amo de Robert, un tal Catlin, se lo prohibió. Temía que si tenían hijos, serían propiedad de Dumont, no suya. Qué cálculo tan cruel. Terrible. Cuando Robert la visitó a escondidas, Catlin y su hijo lo encontraron y le dieron una paliza brutal. Delante de ella. No me digas. Se lo llevaron y nunca más supo de él. Otro golpe durísimo para Isabella. Vaya tela. Y luego está la historia de la lucha por su hijo, Peter. Eso sí que demuestra una determinación fuera de lo común. Absolutamente. Una historia increíble. Peter tenía solo 5 años cuando Dumont lo vendió. Ilegalmente, además. Exacto. Violando una ley de Nueva York que prohibiría vender esclavos fuera del estado. El niño acabó en Alabama, en manos de un tal Fowler. Y cuando Isabella se entera, ya libre, su reacción fue inmediata. Debo recuperar a mi hijo. Imagina la fuerza. Se enfrentó a una indiferencia total, ¿verdad? Como la de la señora Gedney. Sí, Quentina se burló de ella diciéndole que no se preocupara, que a Peter lo tratarían como a un caballero. Hay que tener poca. Pero Isabella no se achantó. Buscó ayuda en la comunidad cuáquera, que fue clave otra vez. La ayudaron a moverse por el sistema legal. Presentó una queja formal, buscó abogados, sí, ante el gran jurado en Kingston. Consiguió abogados Chip y Demain y reunió dinero, con ayuda de sus amigos, para pagar los costes. Piensa, una mujer negra, recién liberada, enfrentándose al sistema legal blanco por su hijo. Es una imagen potentísima. Y contra todo pronóstico. Ganó. Recuperó a Peter. Pero las fuentes dicen que el reencuentro fue complicado. Muy agridulce, sí. Peter estaba traumatizado. Tenía cicatrices físicas de los latigazos de Fowler, claro, pero las psicológicas eran peores. Contó cosas horribles, ¿no? Sí, relató los abusos terribles que sufrieron él y otra niña esclavizada, Phyllis. El trauma lo marcó para siempre. Y bueno, la historia de Peter tiene un final triste. Se hizo marinero y desapareció en el mar. Qué pena, después de todo lo que luchó su madre. Una tragedia más. Pero esa lucha por Peter es muy reveladora. Muestra ese sentido innato de la justicia de Sojourner, forjado en la opresión. Y ya ahí se ve que su idea de justicia iba más allá de lo legal, ¿no? Totalmente. Se intuye ya esa comprensión de que la libertad necesita una base material, que sin tierra, sin autonomía económica, la libertad se queda coja. Eso conecta mucho con debates posteriores sobre reparaciones, claro. Exacto. Su pensamiento era profundamente práctico, siempre anclado en la realidad vivida. Y esa realidad, esa fuerza interior, la impulsó a hablar públicamente, con su nuevo nombre, Sojourner Truth. ¿Cómo empezó esa etapa? Pues empezó a viajar, predicadora itinerante, y su estilo era único. ¿En qué sentido? Combinaba cantos espirituales, con una voz muy potente, relatos personales muy duros sobre la esclavitud, pero también humor, un humor agudo, y una presencia física imponente, medía casi 1,80. No dejaba indiferente a nadie. Hubo un lugar importante en su desarrollo como oradora, ¿verdad? La Asociación de Northampton. Sí, vivió allí entre 1844 y 1846. Era una comunidad utópica, abolicionista, reformista. Ella dijo que allí encontró igualdad de sentimiento, libertad de pensamiento y palabra. Un entorno que la apoyó, que la potenció. Sin duda. Y esa voz, bueno, alcanzó uno de sus momentos cumbre en 1851, en Akron, Ohio. La Convención de Derechos de la Mujer. Ahí dio el famoso discurso ¿Acaso no soy una mujer? Exacto. El ambiente, dicen las crónicas, era tenso. Hombres interrumpiendo, hostilidad. Y sobre ese discurso hay debate, ¿no? Por las distintas versiones que existen. Sí, es importante mencionarlo. Hay una versión de Marius Robinson, publicada poco después, en inglés estándar. Y luego está la más famosa, la de Frances Gage, de 1863, 12 años después. ¿Y cuál es la diferencia principal? Gage la escribió en un supuesto dialecto sureño que probablemente Sojourner no usaba, siendo de Nueva York y habiendo aprendido neerlandés de niña. Y Gage introdujo esa famosa frase repetida, ¿acaso no soy una mujer? Hay un debate histórico sobre cuál refleja mejor su voz real. Interesante. Pero más allá de las palabras exactas, el mensaje de fondo,
es potentísimo. Desafiaba totalmente la idea victoriana de la mujer débil. Totalmente. Usaba su propio cuerpo, su experiencia, como argumento. Tengo tanto músculo como cualquier hombre. He arado y cosechado. Puedo cargar tanto como un hombre. Y remataba con esa pregunta, fuera literal o no, ¿acaso no soy una mujer? Claro, y también habló desde el dolor de la maternidad esclavizada. Eso es demoledor. La frase sobre los hijos vendidos. He parido 13 hijos, la cifra varía. En realidad fueron 5. Y he visto a casi todos vendidos como esclavos. Y cuando lloré con el dolor de una madre, nadie más que Jesús me oyó. ¿Y acaso no soy una mujer? Ponía sobre la mesa la doble opresión, ser mujer y ser negra. Un sufrimiento que las mujeres blancas de la audiencia ni imaginaban. Exacto. Y abordó el tema del intelecto con una lógica aplastante. Lo de la copa, ¿no? Eso es. La metáfora de la copa. Si mi copa no puede contener más que una pinta y la tuya un cuarto de galón, no serías mezquino si no me dejarás tener mi pequeña media medida llena. Genial. Reclamando el derecho a desarrollarse, simplemente. Y usó la religión, que era su fuerte, para desmontar argumentos patriarcales. Sobre Cristo. ¿De dónde vino vuestro Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tuvo nada que ver con él. Y le dio la vuelta a la historia de Eva. Sí, no como símbolo de pecado, sino de poder. Si una mujer pudo trastocar el mundo, imagina lo que podían hacer las mujeres juntas para arreglarlo. Era una oradora valiente, que no evitaba la confrontación. Vivió incidentes muy fuertes. Muchísimos. En Indiana, en los 50, llegaron a acusarla de ser un hombre disfrazado, por su voz grave, su altura. ¿Y cómo reaccionó? De forma radical, se desnudó el pecho ante la audiencia. Dijo algo como: mis pechos han amamantado a muchos bebés blancos, y no serían así si fuera un hombre. Imagínate la escena. Tremendo. ¿Y sufrió arrestos? ¿Necesitó protección? Sí, la arrestaron en Indiana por violar leyes que prohibían la entrada de personas negras. Activistas como la señora Griffin tuvieron que defenderla. A veces necesitaba escolta militar para hablar. Pero ella respondía, con ingenio. Sí. A un hombre que despreció su discurso diciendo que no le importaba más que la picadura de una pulga, le soltó: quizás no, pero si Dios quiere, te mantendré rascándote. ¡Zas! ¡Qué genio! Y esa anécdota de cómo calmó a una turba. ¿Ah, sí? En un campamento metodista. Una turba amenazaba con quemar las tiendas. Ella, en vez de huir, salió sola, se puso a cantar un himno con su vozarrón y dicen que la multitud se calmó y se dispersó. Una mezcla de valentía, fe y dominio escénico, ¿no? Totalmente. Y todo esto nos lleva a su filosofía, que no estaba en libros, sino en su vida, en su palabra en acción. Era performativa, como decías. Su filosofía era su propia vida, podríamos decir. Exactamente. No escribió tratados, pero sus actos, sus discursos, encarnaban ideas muy potentes. Por ejemplo, la interseccionalidad, aunque no usara esa palabra, vivía y expresaba la opresión de ser mujer y negra. Reivindicaba la dignidad del cuerpo. Frente a la deshumanización, sí. Y su fe era una teología de la liberación personal. Reinterpretaba la Biblia desde su experiencia, como con Eva, o cuestionaba ideas literales, como que Dios necesitara descansar. Desarrolló una teología muy personal, entonces. Muy personal, sí. Dios como espíritu omnipresente, al que encontrar en cualquier lugar, en cualquier momento. Una fe vivida, práctica, nada dogmática. Y eso, anticipa mucho del pensamiento feminista negro posterior. La experiencia vivida como fuente de conocimiento. Y su activismo no paró. Siguió muy activa durante la Guerra Civil y la Reconstrucción. Incluso conoció a Lincoln. Sí, se reunió con Abraham Lincoln en octubre de 1864. Un encuentro muy simbólico. Él firmó en su libro de la vida, que era como un álbum de autógrafos que ella llevaba. ¿Y qué puso? Para la Tita Sojourner Truth. Ese Tita es traducción del anti-inglés de la época, un término de respeto, de cariño. Qué bonito. Y trabajó mucho con la Oficina de Libertos, ¿no? Ayudando a los recién liberados. Muchísimo. La Oficina de Libertos, el Freedmen's Bureau, era una agencia federal para ayudar a los esclavos liberados. Sojourner colaboró activamente, sobre todo en Washington, D.C. y en el Freedmen's Village, un campamento para refugiados afroamericanos. ¿Qué hacía exactamente? Les enseñaba habilidades prácticas, higiene. Su lema era «La limpieza es piedad». Buscaba empoderarlos para su nueva vida. Y siguió luchando contra la segregación en el día a día. Lo de los tranvías de Washington es un ejemplo claro. Clarísimo.
Se negaba a aceptar que no pararan para ella o la trataran mal por ser negra. Desafió a los conductores, se quejó, buscó apoyo. Incluso la agredieron físicamente, ¿no? Sí. Un conductor la empujó tan fuerte que le dislocó el hombro. Pero ella no paró hasta que lo arrestaron y despidieron. No cedía ni un milímetro ante la injusticia cotidiana. Y en esa etapa de reconstrucción, tuvo una propuesta muy concreta, muy visionaria vista hoy. La de la tierra para los libertos. Sí, esta es una de sus ideas más potentes y prácticas. Vio la situación terrible de miles de afroamericanos liberados pero sin nada, hacinados en Washington. Y su propuesta al Congreso fue directa: darles tierras públicas en el oeste. Para que pudieran ser autosuficientes. Exacto. Su argumento era que la caridad del gobierno, aunque necesaria a veces, creaba dependencia y degradaba. Ella defendía la dignidad del trabajo propio, de la propiedad. La autosuficiencia como base de la libertad real. Eso es. Por eso recogió miles de firmas para esa petición de tierras. Quería una solución estructural, no un parche. Una visión increíblemente pragmática, fascinante. Y siguió defendiendo esto y otras causas hasta el final de sus días. Así es. Siguió viajando, dando conferencias sobre las tierras, la templanza, el sufragio femenino. Ya muy mayor. Mantuvo su espíritu crítico, hasta bromeaba con las modas. ¿Y cómo se financiaba? Pues vendiendo su narrativa y fotografías suyas. Las llamaba sus sombras. Era autosuficiente hasta en eso. Finalmente se estableció en Battle Creek, Michigan. Allí murió en 1883, con unos 86 años. Su figura ya era reconocida, en parte por un artículo famoso. Sí, el artículo de Harriet Beecher Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom, de 1863. La llamó la Sibila líbica. Eso la dio a conocer un público mucho más amplio, aunque de forma un poco idealizada, quizás. También inspiró una escultura, ¿no? Sí, la Sibila líbica de William Wetmore Story. Ya en vida era un símbolo. Viendo todo el recorrido, ¿cómo resumirías su legado? ¿Qué es lo que perdura con más fuerza? Es que es tanto. Es un símbolo potentísimo de resiliencia. Ante lo peor, un ejemplo de fe vivida transformadora. Una oradora excepcional sin duda. Y una defensora incansable de la justicia. Incansable. Y de una justicia integral, racial, de género, económica. Su lugar en la historia de Estados Unidos es crucial. Y su voz sigue resonando hoy. Sin duda, un viaje asombroso, desde la oscuridad de la esclavitud hasta ser un faro de verdad, de lucha. Abolicionista, feminista pionera, predicadora, pensadora práctica. Todo en una. Y lo central de su mensaje, yo creo, es esa autenticidad radical. Basada en su propia verdad vivida, la afirmación de la dignidad de cada persona y esa lucha constante, pragmática por un mundo más justo. Para cerrar, nos gustaría dejar una idea ahí, flotando, esa propuesta tan concreta de Sojourner Truth. Tierra en el oeste para los recién liberados. Una base material para la libertad. Sí, pensemos en ello. ¿Cómo conecta esa demanda, esa misión de una base económica real, tierra, trabajo propio, como fundamento de la libertad, de la autosuficiencia? ¿Cómo conecta con los debates actuales? Exacto. Con los debates sobre equidad, sobre justicia reparadora, sobre cómo superar las desigualdades que vienen de la esclavitud, de otras opresiones. Es una pregunta potente que nos deja el legado inmenso de Sojourner Truth.